el señor Esteban Cruz, amigo de la casa. Muchas gracias por aceptar la invitación, Esteban, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, muchas gracias. De verdad, para mí, Sebastián, es un placer estar aquí junto a ti en Serialmente. Vale, no, gracias a ti por aceptar la invitación. Y bueno, empecemos de una vez con lo que tocamos en este capítulo. Este capítulo fue sobre Johnny el leproso. Yo no conocía nada de este señor, yo lo vine a conocer cuando leí tu libro por primera vez. Y quería preguntarte tú cómo llegaste a él, cómo te enteraste de esta historia y por qué la elegiste para que estuviera dentro de tu libro de Los monstruos en Colombia si existen. Digamos que Johnny el Leproso siempre llamó la atención porque fue un caso muy mediático, ¿no? Sobre todo a finales de los 90 y sobre todo porque era un chico muy joven. O sea, no tenía más de 17, 18 años cuando empezó a actuar y atacar. Y además causó pánico, es que era realmente pánico lo que había en esa época en la localidad de Fontibón, en barrios como Atahualpa, en HB, en La Laguna, en donde pasaba la avenida La Esperanza, ¿no? La calle 13, mucha gente tenía miedo incluso a salir a tomar busetas, en ese tiempo pasaban cantidad de buses y busetas que iban para toda Bogotá, y la gente le da miedo estar en los paraderos y mirar a la gente a la cara porque Johnny el leproso atacaba indiscriminadamente, ¿no? Entonces esa historia me llamó muchísimo la atención porque fue muy poderosa y cuando fue la captura de Johnny el leproso también fue algo muy mediático, ¿no? Y cómo, digamos, luego hiciste la investigación, porque esa es otra cosa que me pasa a mí. A mí muchas veces la gente me escribe como, ay, que le gusta mucho la investigación que yo hago, y yo siempre le digo a la gente, no, cero, mi investigación es muy normal, digamos, estaba con lo que hay en la red y demás. Para capítulos como este me valgo de libros como el tuyo, que son una fuente súper chévere y súper buena. Pero digamos, yo no tengo la posibilidad de acceder a otros tipos de fuentes mucho más de primera mano. ¿Cómo haces tú tu proceso de investigación para poder llegar a estos casos que, digamos, cuando uno busca en Internet no son tan populares? Sí, claro. ¿Qué sucede? Que tú tienes a la mano diferentes fuentes. Una es lo que alcanzas a ver, que está en periódicos. Otra es la fuente judicial, que son documentos que están guardados, por ejemplo, en juzgados, y cuando tú pides el expediente, ahí van las entrevistas, son realmente reveladoras porque están las entrevistas que se le hacen a los criminales, son los alegatos de la defensa, de la fiscalía, y ahí encuentras información increíble. Pero también en este caso de Johnny Leproso, era pues uno está viviendo en la ciudad en donde atacó, entonces uno se va hasta allá, yo me fui hasta Fontibón y mucha gente no se acordaba, pero en dos o tres partes decían, sí, claro, Johnny el leproso atacó en tal barrio, o esta era la casa donde vivía la novia, o aquí cerca del ferrocarril, me decían, nació él o que se crió con él, aquí era donde venía la gasolina, donde se vendía el cocinol, y entonces él cuando era niño ahí era donde recogía la gasolina, y tenía una cocinita, y entonces se estalló y se le quemó. Siempre va a haber gente que va a decir, sí, yo lo conocí, yo lo vi. Entonces, cuando estás en la misma ciudad, pues puedes hacer esa investigación, ¿no? Ok, ok, claro. Y bueno, para los que de pronto no lo saben, aunque sé que la mayoría de oyentes de Serialmente lo saben, Esteban es el escritor y autor del libro Los monstruos en Colombia sí existen, que tuvo una reedición que se lanzó el año pasado, muy popular, estuvo entre los más vendidos en el pabellón de Penguin Random House y también en nuestro stand de Serialmente, que este año repite. Y quería preguntarte algo. Cuando a mí me entregaron el libro, a mí me llegó con una vela que decía que el libro estaba, digamos, que esa vela se prendía por las víctimas y que el libro era también una forma como, digamos, en honor a las víctimas. Quisiera preguntarte algo que a mí me han preguntado también muchas veces sobre Serialmente y por eso quiero extenderte la pregunta y es, ¿de qué manera se honra a las víctimas o de qué manera se tiene en cuenta su memoria cuando hablamos de sus victimarios? Sí, yo creo que cuando uno toca estos temas, ¿no? De true crime, uno tiene que ser muy cuidadoso y lo que uno hace realmente no es ensalzar o endiosar a estos criminales terribles, sino yo creo que conocer sus historias sirve en parte para que se rememore a las víctimas, para que se sepa lo que estos personajes hicieron y que no vuelva a suceder. Es más fácil, y es lo que yo siempre he dicho, es más fácil saber evitar mejor caer en un abismo si uno sabe que el abismo existe.
Si uno no sabe que el abismo existe, sigue caminando y se cae por el desbarrancadero. Si tú miras al fondo y ves que hay un precipicio, pues no te vas al borde o por lo menos te alejas de él o buscas cómo evadirlo. Pero si no tienes ni idea, lo ignoras, lo ocultas, te vas a terminar por caer. Y yo creo que lo que hacemos con True Crime es mostrarle a la gente que hay estos personajes terribles y que de alguna manera están allí, por eso el libro se llama Los monstruos en Colombia sí existen, están allí a la vuelta de la esquina y que tenemos que cuidarnos porque son una realidad, porque hay más Johnnys el leproso, porque hay muchos Garabitos, porque hay muchos Dahmer en este momento por el mundo y tenemos que saber que esto es algo que es un fenómeno real y que de alguna manera conociendo esa historia estamos alerta para que no vuelva a suceder, ¿no? Porque en el pasado queda la memoria de las víctimas y la justicia, ¿no? Tiene que de alguna manera la justicia, el sistema judicial, la memoria debe resarcirlas. Pero yo creo que también es importante, aparte de eso, evitar que volvamos a enfrentarnos a cosas tan terribles y dolorosas, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Y hablando ya de ti como autor, como persona que, digamos, empieza a investigar estos temas, y aunque esta pregunta ya tal vez te la había hecho en alguna anterior entrevista, siempre hay nuevos oyentes, siempre hay personas que llegan cada año. Entonces me gustaría que nos contaras un poco de, de dónde surgió esa idea. Digamos que entiendo lo que nos acabas de decir, de acuerdo a temas relacionados a esa justificación, pero ya como tal ese impulso, esa pulsión de empezar a investigar sobre asesinos para hablar de ellos, ¿de dónde surge esa curiosidad y esa necesidad? Yo creo que hubo dos cosas que me sucedieron. Una es que conocí un criminal de estos, lo conocí fortuitamente, digamos, y al entrar en contacto con él quise, después cuando descubrieron que era un personaje así, porque yo nunca lo vi como eso, me sorprendió mucho, ¿no? O sea, hablas con alguien y te parece una persona completamente normal, hasta carismática, y de repente lo ves después que lo han cogido preso por matar. Entonces, yo quería saber cómo funcionaba esa mente. Y lo otro es que yo estudiaba antropología de donde me gradué, y empecé a ver casos antropológicos de crimen. Entonces empecé a ver cómo en diferentes culturas siempre se repetían este tipo de fenómenos, porque es un fenómeno criminal, y cómo de alguna manera cada cultura veía estos fenómenos bajo su óptica, ¿no? Entonces me llamaba mucho la atención, poderosamente la atención, leer, por ejemplo, cómo hay un historiador de la cultura que se llama Robert Darnton, que dice que los cuentos infantiles cuentan parte de las realidades de los pueblos, del pasado. Entonces, por ejemplo, habla de que Hansel y Gretel muestra que había hambre y cuando había hambre abandonaban a los hijos. Y todo el cuento de Hansel y Gretel tiene que ver con la comida, tanto la bruja que se los quiere comer como la casa que encuentran en la mitad de un bosque que es hecha de pasteles, de tortas, ¿no? Todo tiene que ver con la comida y que llevan comida y que la lanzan y entonces un pájaro se la come y quedan perdidos entre el bosque, ¿no? Entonces, hay un cuento también que es el de Barba Azul, que es prácticamente el cuento de un asesino en serie, de un tipo con mucho dinero que se casa con una joven que le da una llave y que le dice, puedes estar en todo mi castillo, pero no puedes entrar a una habitación. Y la joven abre entonces la puerta del castillo de Barba Azul y descubre que ahí están todas las anteriores mujeres de este noble asesinadas, colgadas y coleccionadas. Y cuando uno mira estas historias, se da cuenta que el fenómeno del asesinato serial no es de hoy, no es de un Garavito, no es de un Johnny el Leproso, no es de un Jeffrey Dahmer, sino es algo que ha estado constante en la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, ahí, leyendo estas historias, leyendo estos autores, pues entonces yo dije, hay algo que se correlaciona con nuestros tiempos y ahí debe narrarse, que es la historia de los asesinos en serie colombianos, que ha estado oculta por la violencia del país, ¿no? Por el conflicto social permanente colombiano. Claro, claro, totalmente de acuerdo. Y bueno, ahora pasando un poco a lo que tiene que ver con tus libros. En nuestro stand de la Feria del Libro va a estar esta obra tuya que se llama Los monstruos en Colombia sí existen, que estuvo el año pasado, fue una de las más vendidas, no solo en el de Penguin, sino también en el nuestro. Pero también vamos a tener esta vez otro libro, también tuyo, que se llama Vampiros, Caníbales y Payasos Asesinos. Cuéntame de qué trata este libro, qué historias vamos a encontrar allí y cómo fue su proceso. Sí, Vampiros, Caníbales y Payasos Asesinos fue un libro que salió hace ya unos 8 años,
Y es un libro que es una colección de diferentes casos de asesinos en serie y su relación con algunos personajes arquetípicos, ¿no? Cuando hablo de eso, para explicarlo de forma más sencilla, hay un tipo de personalidad o un tipo de imagen o un tipo de personaje que es común en las sociedades, ¿no? Los héroes, lo decía Carl Gustav Jung, ¿no? Los arquetipos colectivos que compartimos, incluso sean ustedes musulmanes y vivan en Indonesia, o sea, uno, un ateo chino, todos compartimos la idea de que existen héroes, que existen exploradores, que existen sabios, ¿no? Y esos arquetipos colectivos de alguna manera también son utilizados en las historias como los vampiros, ¿no? Como esos personajes que son atractivos al mismo tiempo, que toman sangre para vivir, que son nobles, ¿no? Que generalmente son personas que se ven como estratos altos, ¿no? Siempre los vampiros son personajes con poder, ¿no? Con poder económico, con poder político, que se alimentan. Por eso es un conde, ¿no? El conde Drácula. Y por eso es el vampiro de Cali, es el dueño de unos hoteles. Y por eso se ve como que los ricos del mundo supuestamente roban sangre de los niños para tener el adrenocromo y ser inmortales, ¿no? Esas teorías conspirativas, porque es como el rico aprovechándose hasta la última gota de los débiles, ¿no? Los poderosos aprovechándose de la sangre, bebiendo la sangre de los débiles. Y entonces yo quise explorar eso y ver casos de supuestos asesinos en serie o de asesinos en serie consumados que de alguna manera eran vampiros. Entonces en el libro va a salir la historia del vampiro Teroi en Brasil, un terrible asesino en serie, o ahí van a encontrar la historia de Vlad Tepes, el empalador, de donde salió Drácula, o van a encontrar la historia de Elizabeth Bathory, que era la gran condesa sangrienta, ¿no? Los vampiros históricos. Y también, por ejemplo, se va a hablar de esa imagen que se ha construido del payaso malo, ¿no? Del payaso asesino. Entonces van a encontrar la historia de John Wayne Gacy, ¿no? De ese terrible asesino serial norteamericano que hoy es conocido como Pogo el payaso, que inspiró ese montón de películas que están hoy en día por allí, como el mismísimo Artie, ¿no? Art de Terrifier, ¿no? Y otras películas de Terrifier y otras más, ¿no? Entonces, claro, lo que es una exploración de esos arquetipos y casos de asesinos en serie que van a encontrar. Entonces estamos hablando de un libro que, aunque digamos el título nos podría llevar a la fantasía, realmente se ciñe absolutamente a la realidad, ¿sí? Sí, son casos, efectivamente, son casos de asesinos en serie, de asesinos vampiros, de asesinos caníbales, de asesinos hechiceros también, de brujos asesinos, hay un capítulo, y es un libro que no solo habla de ellos, sino también de historias al margen de ellos, de historias populares, ¿no? De dónde surge el payaso asesino, de Ok. dónde surge la historia del vampiro, ¿no? De dónde surge la leyenda del vampiro, de los bricolacas, de los vampiros, ¿no? Es un recorrido histórico por cómo construyen estos personajes y los asesinos en serie que después los van a encarnar en la vida real, ¿no? Ya no será el Drácula que hemos visto en las películas, sino ya es el Drácula que es Vlad Tepes el empalador, o ya no es el caníbal terrible que es Hannibal Lecter del Silencio de los Inocentes, sino ahora es Jeffrey Dahmer, ¿no? Ok, ok, súper, súper chévere. Y ahora, hablando de eso y conectándolo un poco, eh, tú, digamos, tú tienes un programa más allá, que es un programa en el que hemos estado invitados un par de veces y que en algunas ocasiones hablas de asesinos seriales, pero en muchos casos hablas de cosas de mucho más, que van mucho más allá, justamente, de la realidad, como la concebimos. Y en este caso, digamos, también tenemos casos que son de la realidad puntual de nuestra vida que tratamos, pero cómo se conectan, digamos, de una u otra manera, cuando encuentras ese punto donde se conectan esas dos temáticas que tú tratas, lo que es, digamos, no quiero decir fantasía, pero sí misterio, lo que es, digamos, estos temas, digamos, esotéricos o de alguna forma que no podemos explicar tranquilamente desde la ciencia o algo por el estilo, y los asesinos que, digamos, ya tienen una patología, que tienen estudios psicológicos, psiquiátricos, criminales. Entonces, cuéntame, digamos, ¿dónde has encontrado tú esas convergencias? ¿Dónde has encontrado esa frontera en esa línea? Yo creo que hay una conexión que existe en el caso del asesinato serial y en el crimen también, y es que siempre se explora
desde el punto de vista del misterio, ¿no? Cuando uno ve las crónicas de asesinos en serie, o ves las series de asesinos en serie, o ves los análisis criminales, siempre se parte de la idea de entender la mente humana, ¿no? De entender esa mente a veces oscura, a veces enigmática de estos criminales, porque es que son un fenómeno en el sentido de que no son comunes, o sea, existen en la historia de la humanidad, pero están en todos los países, han atacado en todo el mundo, pero al mismo tiempo son casos que podemos contar con la mano, ¿no? Digamos, ¿cuántos asesinos en serie han habido en Colombia? Pues podemos decir 25, 26 de los registrados en una historia de 200 años. Entonces, claro, ¿por qué suceden? ¿Por qué están allí? ¿Cómo es su mente? Eso es un misterio, es meterse en un laberinto, ¿no? Y yo creo que los temas de misterio, como se les llama normalmente, responden a esas preguntas, ¿no? Entonces uno dice, ay, ¿qué tiene que, por qué también se habla de ovnis? Claro, es que los ovnis responden también a otra pregunta, es, ¿existe vida en otros mundos? ¿Nos han visitado? O, por ejemplo, cuando dicen, no, están hablando de temas paranormales, también responde a una pregunta fundamental de la humanidad, es, ¿existe vida después de la muerte? Son preguntas sencillas con respuestas complejas. ¿Quién Ok, no y se ahora, hace la pregunta? Sí, ¿quién no se ha hecho esa pregunta de si hay vida después de la muerte? Todos. Entonces, y la respuesta es muy compleja. Y lo mismo pasa con el asesinato serial. ¿Por qué actúa así Garavito? ¿Por qué actuó así Ted Bundy? ¿Cómo surgió Andrés Chikatilo? ¿Qué había en la mente de un personaje tan terrible, aunque no es una asesino en serie, pero tan terrible como Charles Manson, ¿no? Es un misterio y creo que ahí es donde se unen las dos cosas. ok, ok, clarísimo, clarísimo tu respuesta. Y ahora que tocas estos temas y que hablas, digamos, de otros intereses que tienes a nivel investigativo, a nivel comunicacional y creativo, hablemos un poquito de la Feria del Libro. Ya para ir cerrando, cuéntanos un poco, porque me contaron por ahí que vas a estar en la Feria del Libro. El año pasado tuvimos la oportunidad de, pues, yo de estar en la presentación de tu libro. Y este año, ¿qué tienes en mente? ¿Qué va a hacer de Esteban Cruz en esta Feria del Libro? Bueno, vamos a estar en un stand de la feria. Nos pueden visitar ahí, pues también en Serialmente. Ahí pueden buscar, ahí en Serialmente van a tener los monstruos en Colombia si existen. Van a tener vampiros, caníbales y payasos asesinos a un precio muy económico. Va a estar ahí Sebastián, yo lo visitaré y ahí de pronto nos vemos para que allá se pueda conseguir el libro. Pero también voy a estar en un stand aparte con un escritor llamado Luis Oscún, donde vamos a lanzar un libro entre los dos que es más de ficción, ¿no? Y de crónicas. Entonces él escribe muy bien, ahí hay cuentos muy interesantes y también hay unas entrevistas que yo he hecho, por ejemplo, a brujos y que no creo en ellos, pero ahí los entrevisté, historias del diablo en Colombia, también cuentos que escribí hace mucho tiempo cuando escribí ficción. Entonces nos pueden buscar ahí en el stand de Luis Suescún, ahí voy a estar yo y ahí pueden conseguir los libros y los pueden encontrar también. Entonces eso es lo que tenemos planeado y ahí nos podemos ver y hablar y charlar un rato. Bueno, ¿y en qué pabellón vas a estar? ¿En qué están? Cuéntanos cómo te encontramos. Vamos a estar en el pabellón 17, y el stand es el 17 y 15. Se lo pueden aprender como 17 y cuarto. Ahí en el 17 y 15 vamos a estar. Ahí estoy yo, me pueden conocer, les firmo los libros también. Estaré en el pabellón de Serialmente. ¿Cuál es? No, no, para decirles a todos, para llegar allá, señor Sebastián. Bueno, el pabellón de Serialmente, donde van a encontrar toda una curaduría de literatura criminal, es el 3 en el nivel 1, en el stand 234. Allá nos pueden encontrar en el 234. Vamos a tener la visita de Esteban y también la visita de otros autores. Porque Esteban, espero que te eches la pasadita por mi stand para que me dejes un par de libros firmaditos para los seguidores de Serialmente. Claro, allá estaremos y ahí en redes sociales mías, @Cruz Escribiente, les muestro dónde es el stand de Serialmente y ahí nos charlamos y hablamos de una. Excelente, excelente, Esteban. Y también para que lo visiten en su stand con Luis Suscún. Esteban, muchas gracias por el espacio, gracias por estar acá. Un gran amigo de la casa, nos encanta siempre tenerte acá en Serialmente y nos vemos en la Feria del Libro. Así será, y una historia realmente terrible, la de Johnny el leproso, que les quiero contar muy rápido. Allá para terminar, la van a encontrar en ese libro de Los monstruos en Colombia si existen. Y ahí hay algo muy loco, porque es que hubo otro asesino de Pereira que le decían el Pecoso.
Y dicen que el Pecoso, pues que es un criminal muy famoso, él alguna vez confesó de que cuando era joven conoció a Johnny el Leproso, lo conoció, y que incluso casi se matan a cuchillo, a lámina, que se salvó de milagro. Entonces, les quería dar ese dato, y en Los Monstruos en Colombia se existen, en el stand de Serialmente pueden conseguir el libro. Un multiverso de asesinos seriales. Esteban Cruz, gracias por estar aquí y gracias a todos los oyentes de Serialmente por escucharnos en esta pequeña entrevista.